Vamos a ver este ejercicio integrador de variable aleatoria discreta. He dejado en esta planilla que después le vamos a subir varias cosas en blanco para ir llenando. El enunciado del ejercicio es esta parte que está pintado en gris con los distintos incisos para que lo diferencien. Lo otro dejé predeterminada la planilla para ir un poquito más rápido. Y el enunciado nos dice, primero nos presenta una función de probabilidad o función de cuantía, que también se llama para el caso de variable discreta, donde tenemos que la función de probabilidad es igual a k por x al cuadrado para cuando la variable discreta x asume valores de 0 a 8. Y 0 en cualquier otro valor de la variable, el resultado de la función de probabilidad es igual a 0. Entonces, en primer lugar, lo que nos pide el ejercicio es determinar, bueno, el valor de este parámetro k para que la función de probabilidad p de x sea una función de probabilidad. Para poder determinar el valor de k, lo que debemos hacer en primer lugar es hacer uso de una de las propiedades de las funciones de cuantía, que acá se las copié de la última página del final del apunte, donde está este resumen de la unidad, lo que es para variables discretas, las funciones de cuantía, de acumulación, el cálculo de las probabilidades y el cálculo de las medidas de la esperanza y la varianza, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Bueno, les fui copiando esos cuadritos para que vean lo que vamos haciendo. Entonces, bueno, tendríamos que tomar la segunda propiedad, que dice que la sumatoria de la probabilidad para todos los valores de la variable x sub i tiene que ser igual a 1. Esa es una propiedad que se cumple para la función de probabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta tablita, ponemos los valores de la variable de 0 a 8. Después tenemos que el valor de k es lo que tenemos que determinar. Acá puse otra columna para hacer x al cuadrado. Y acá tendremos el multiplicatorio de k por x al cuadrado. En esta parte les dejé esto escrito para que sea más fácil de comprender lo que tenemos que hacer. Buscamos que el sumatorio de la expresión k por x al cuadrado sea igual a 1. Entonces lo que hacemos es tomar cada uno de los valores de la variable y hacemos k, tomamos el primer valor, 0 al cuadrado, más k por 1 al cuadrado, más k por 2 al cuadrado, y así sucesivamente, hasta el último valor, k por 8 al cuadrado, tiene que ser igual a 1 para que se cumpla la propiedad esa que mencionamos. Esto es lo mismo, o acá tomando factor común k, nos quedaría k por, bueno, cada uno de los valores de la variable al cuadrado, la sumatoria de cada uno de los valores de la variable al cuadrado, igual a 1. Entonces, vamos a hacerlo acá. Tomamos cada uno de los valores de la variable, lo elevamos al cuadrado o lo multiplicamos. Entonces acá tenemos la sumatoria de todos los x al cuadrado, que sería la expresión esta que está entre paréntesis. Entonces, acá podríamos poner si esta sumatoria está bien, sí.
acá nos quedaría que K por 204 es igual a 1. Y acá directamente lo que tenemos que hacer para obtener el valor de K es despejar. Despejamos, nos queda K igual a 1 sobre 204. Bien, si hacemos entonces acá el valor de K sea 1 sobre 204, y hacemos el multiplicatorio de el valor de K por el valor de K por el X al cuadrado, nos da que toda la sumatoria es igual a 1, que es lo que dice la propiedad. Entonces ahí ya despejamos e identificamos cuál es el valor de K. 0,0049 o, expresado en términos de fracción, 1 sobre 204. Profe, Sí. disculpe, ¿podría volver a explicar? Porque me perdí un poco cómo obtuviste K. O sea, la primera parte. Lo que tenemos que hacer es tomar esta propiedad, que el sumatorio de todas las probabilidades para todos los valores de la variable sea igual a 1. Como la función de probabilidad es K por X cuadrado, lo que hacemos es tomar cada uno de los valores de la variable y multiplicar K por 0, que es el primer valor de la variable, al cuadrado, más K por 1 al cuadrado, más K por 2 al cuadrado, así sucesivamente, hasta el último valor, K por 8 al cuadrado. Esa sumatoria debe ser igual a 1. Se cumple por propiedad para que sea una función de probabilidad. Entonces, de esta expresión, lo que tenemos que hacer es despejar K. Si tomamos factor común K, podemos calcular el cuadrado, la sumatoria del cuadrado de los valores de la variable, que es lo que está en esta columna. Ahí entendí. Me había perdido en la primera parte. Ahora sí. Claro, cada uno de los valores de la variable al cuadrado nos da 204, entonces nos queda K por 204 igual a 1 por propiedad. Esta expresión es el sumatorio, sumatorio de P de X sub I igual a 1. Y de acá despejamos K directamente. Entonces ya tenemos el valor de K y podemos expresar en la función de probabilidad. Acá podemos poner 1 sobre 204 por X al cuadrado va a ser la función de probabilidad. O 0,0049. Sería lo mismo. Entonces la función de probabilidad nos queda de esta manera, 1 sobre 204 por X al cuadrado para todos los valores discretos de la variable X, 0, 1, 2 hasta 8, y 0 para todo otro valor. Bien, con esta función de probabilidad que acabamos de determinar, tenemos que hacer el cálculo de algunas probabilidades que nos pide. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 5? ¿Cuál es la probabilidad de que el valor de la variable sea igual a 3 o menor a 3? O se encuentre, por ejemplo, entre 2 y 5, sea X mayor a 2 y menor a 5,
o la probabilidad de que X sea mayor a 1 y menor a 6. Bueno, para hacer este cálculo de probabilidades, vamos a hacer esta tablita con los valores de la variable. Acá la función de probabilidad o de cuantía, y acá la función de acumulación, que es el sumatorio. Aquí está el sumatorio de las probabilidades hasta el valor de la variable que buscamos obtener. Entonces, esta columna va a ser, la función de probabilidad va a ser igual, acá la calculamos, va a ser iguales a estos valores, que es lo mismo que hacer k por x al cuadrado, es lo que hicimos acá. Esta es la función de probabilidad. Y la función de acumulación, vamos a ir acumulando las probabilidades para cada uno de los valores de la variable. El valor anterior más el nuevo, el siguiente. Y ahí tenemos la función de acumulación. Que la función de acumulación para el valor 8 va a ser igual a 1. Acá si hacemos la sumatoria, también nos va a dar igual a 1. Por la propiedad que acabamos de comprobar. Bien, si quisiéramos graficar estas funciones de probabilidad y la función de acumulación, los gráficos correspondientes son el gráfico de bastones para la función de probabilidad o cuantía. Acá yo los grafiqué a esto con el Excel, con el Google Sheet. Piensen esto no como barras, sino como bastones finitos. Lo que pasa es que no podía modificar este gráfico. Pero es para que vean cómo es la función de probabilidad de la variable. Lo vamos a graficar de vuelta. Ahí está. Porque había quedado con un pequeño error. Bien, piensen, como les digo, esto en términos de bastones finitos en cada uno de los valores de la variable, porque son valores discretos. Y para el caso de la función de acumulación, si bien también tengo este gráfico nomás para hacerlo, piénsenlo, en términos de que es un gráfico escalonado. Es decir, va tomando no la barra completa, sino tomando el valor correspondiente de la probabilidad acumulada desde, por ejemplo, 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 2, y así va pegando saltos del 2 al 3, del 3 al 4, va pegando saltos la probabilidad acumulada. Bien, pero eso es para que tengan en cuenta cuáles son los gráficos adecuados para graficar las funciones de probabilidad y la función de acumulación. Veamos cómo calcular las probabilidades. Si nos pregunta la probabilidad de que X sea igual a 5, ¿qué valor les parece que sería el correspondiente? ¿Cómo lo obtendríamos? De la tablita, ¿no? Puede ser. 0,1225. La probabilidad de X.
0,122,5. Claro, bueno, podemos exactamente ver acá en la tablita y tomar ese valor, que es 0,122,5, que es lo mismo que si reemplazamos en la función de cuantía, que es K, dijimos 1 sobre 204 por el valor de X sería 5. Vamos a poner potencia de 5 al cuadrado. Nos da exactamente el mismo valor. Profe, una consulta, ¿por qué por 5 elevado al cuadrado? Yo lo hubiese hecho por 5. Por 5 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Porque es la función de probabilidad. Claro, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 5? Bueno, tomamos 5 y lo reemplazamos en la función de probabilidad. Esta, nosotros ya la definimos acá, Sí, 1 sí. sobre 204 por X al cuadrado. Acá reemplazamos X por 5. Y nos queda la probabilidad 0, Sí, me olvidé que la X estaba elevada al cuadrado, por eso. Gracias. sí, porque no se olviden esta. Esta es la función de probabilidad. Nosotros despejamos, ya determinamos cuál es el valor de K. Nos quedó acá. La función de probabilidad es esta. Bien, en términos de la tabla, que nosotros hicimos los cálculos para todas las variables, bueno, sería cuestión de ver en la columna de la función de probabilidad cuál es el valor correspondiente y tomarlo como respuesta. Para, por ejemplo, X que sea igual a 3, la probabilidad de que X sea igual a 3, lo mismo tomamos el valor 3, lo reemplazamos en la función de probabilidad y obtenemos la probabilidad, o vemos acá en la tablita, para 3, vamos a poner otro color, cuál es el valor. Y ahí nos queda. Y así para cualquier probabilidad que nos pida, que podamos calcular directamente de la función de probabilidad, podemos ver en la tabla de los valores 0 a 8, cuál es la probabilidad de que la variable asuma cualquiera de estos valores. Ahora bien, si nos pidiera, por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor a 3, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué les parece que deberíamos hacer? ¿Sumar o poner la acumulada a partir del 2 o no? Bien, claro, exactamente. Acá podemos hacer que la probabilidad sea menor a 3, sería igual a decir que la probabilidad de X sea menor o igual a 2, ¿cierto? Si lo vemos acá en el gráfico, que sobre todo lo puse más allá de que no podía poner los bastoncitos, los puse para que veamos estas cosas, nos está pidiendo la probabilidad de que X sea menor a 3. O sea que no está incluyendo el valor 3, tenemos que sumar las probabilidades de los valores 0, 1 y 2. Entonces acá podemos hacer, esto sería igual a la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2. Bien, si hacemos esta sumatoria, es esto más esto más esto,
nos queda igual a 0,0245. También podemos usar la función de acumulación. Esto sería en la función de acumulación que x sea igual a 2. Entonces veríamos acá en la función de acumulación cuál es el valor de la probabilidad acumulada hasta x igual a 2. Profe, o también podríamos hacer como hicimos el de arriba, hacer 1 dividido 204 por 0 elevado al cuadrado, más 1 sobre 204 por 1 elevado al cuadrado, así como sacando Más 2, sí, claro, podrían hacerlo, es el cálculo este. Claro. Cuando tomas x igual a 0, reemplazas en la función de probabilidad. Cuando tomas x igual a 1, reemplazas en la función de probabilidad. Cuando tomas x igual a 2, también reemplazas en la función de probabilidad. Es lo mismo, es lo que hicimos para obtener esta tabla. Claro, sí, sí. Es lo mismo, es análogo, digamos. Entonces, bien, usando la función de acumulación, podemos tomar ese valor y usando la función de probabilidad, bueno, podríamos sumar acá estos valores. Bien, ahora si nos pide, por ejemplo, que x, la probabilidad de que la variable x sea mayor a 2 o menor a 5, perdón, ¿qué deberíamos hacer? Sumar la probabilidad de 3 y 4. Sumar la probabilidad de 3 y 4. Está bien, esto porque sería igual en términos de de desigualdad, sería así. La probabilidad, si nos pide que sea x mayor a 2, bueno, no incluye el 2, y menor a 5, no incluye el 5, nos quedaría la probabilidad de 3 y 4, o sea, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 y menor o igual a 4, que es lo mismo. Si ponemos la probabilidad de x igual a 3, la probabilidad de x igual a 4. Entonces acá podemos sumar la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. Nos queda 0,1225. También podemos usar la función de acumulación. ¿Cómo usaríamos la función de acumulación acá? ¿Qué haríamos? Al 5, a la posición 5 le tenemos que restar la posición 3 o la 2. A la función 4. Claro, la función 4 restarle la 2 sería. A la función 4 restarle la 2. Claro, en el gráfico, si buscamos la probabilidad esta entre 4 y 5, podemos hacer la acumulada hasta 4, que sería todo esto, menos la acumulada hasta 2, que sería todo esto. ¿Lo ven con el mouse que estoy indicando? Sí. Profe, si hago como, o sea, yo había hecho la posición 5 y la 3. Si yo hago 5 y 3, obtengo la 4. Si vos haces 5, la probabilidad acumulada hasta 5, estás haciendo todo esto, todas estas probabilidades acumuladas, menos la 3, menos esto, lo que estás obteniendo es la probabilidad de la 4 más la 5, de 4 y 5. Ah, bien. No es lo que está pidiendo el ejercicio. Lo que está pidiendo el ejercicio, sí, cuando dice entre 2 y 5, es esta de acá que estoy señalando, para que pueda asumir los valores, la variable 3 y 4. Entonces hacemos
la función de acumulación para x igual a 4 menos la función de acumulación para x igual a 2. Sería esto menos esto. Ahí está, nos da el mismo valor. Bueno, no lo voy a pintar a este para que no se ponga confusa la cosa. Y hagamos otro, por ejemplo, similar, entre 1 y 6. La probabilidad entre 1 y 6, para que x valga entre 1 y 6, que sería equivalente a que x sea menor o igual a qué valor es. Y mayor o igual a qué valor es. A 2 y a 5. A 2 y a 5. 2 y a 5. Que también puede ser lo mismo lo de restarle la acumulada. A 6 restarle la de 1. ¿Puede ser? En términos de acumulada, acá tendríamos que hacer. Si nos está pidiendo entre 1 y 6, que x sea mayor a 1, no va a incluir al 1, va a incluir al 2, al 3, al 4, al 5, y que sea menor a 6 no va a incluir al 6. O sea, tenemos que sumar las probabilidades de que x pueda valer 2, 3, 4 y 5. O sea que x sea mayor o igual a 2 o menor o igual a 5. Entonces, sería x2 más la probabilidad de que x sea igual a 3, más la probabilidad de que x sea igual a 4, más la probabilidad de que x sea igual a 5. Eso si vamos calculando o tomando los valores de la tablita, podemos sumar la probabilidad de 2 más 3 más 4 más x igual a 5, nos da ese valor. Y en términos de la función de acumulación, sería, como lo que buscamos son las probabilidades para los valores 2, 3, 4 y 5, tendremos que hacer la acumulada hasta 5, que nos va a dar la probabilidad acumulada de todo esto que estoy señalando con el mouse. ¿Sería de 5 menos 1, profe? Igual a 5, menos, claro, la acumulada hasta 1, que es, en 0 la probabilidad ahí da 0 por la función, pero en 1 tiene un valor muy pequeñito, 0,049, que sería lo que hay que restar, sería la probabilidad acumulada hasta 1, es lo que estoy marcando acá con el mouse, menos f x igual a 1. Entonces, la probabilidad acumulada para x igual a 5, menos la acumulada para x igual a 1. Ahí nos da el mismo resultado. ¿Viene claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, vamos bien. Vaya. Bueno. Bueno, después se podría preguntar, en este caso, cualquier otro tipo de probabilidad, incluso alguna que sea la probabilidad de que x sea menor a, por ejemplo, 3 y mayor a 6. Bueno, ahí tendrían que sumar para 1, para 0, para 1 y para 2, más para 7 y para 8, por ejemplo. O podrían hacer la función de probabilidad acumulada hasta 2 y podrían hacer más la función de acumulación
de 8 menos la función de acumulación de 6 y les da estos 2. Entonces ahí suman estos 3 más estas 2 probabilidades. ¿Se comprende? Sí, profe. Ah, bueno, bárbaro. Bien, el inciso C. El inciso C nos pide calcular el valor esperado y la varianza de X. Acá están las fórmulas. La esperanza de X va a ser igual al sumatorio para I que va de 1 a K. En nuestro caso, del valor 0 hasta el valor 8. De X sub I por la probabilidad de X sub I. Entonces, armamos esta tablita, que la podría hacer a continuación de acá. Lo único, copio esto para seguir trabajando en esta nueva tabla. Y acá vamos a calcular el producto de X por la probabilidad de X. Bien. Si hacemos el sumatorio de, entonces, X sub I por la probabilidad de X sub I, calculamos el sumatorio y nos da el valor de la esperanza. Entonces, la esperanza es igual a este sumatorio. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Si hacíamos el sumatorio de las probabilidades, recuerden que nos da 1. Si hacemos el sumatorio de la variable X sub I por la probabilidad, lo que nos da es la esperanza de la variable. Y para calcular la varianza, acá tenemos la fórmula, es el sumatorio, también para I que va de 1 a K, de X sub I menos la media al cuadrado por la probabilidad de X sub I. Entonces en estas columnas vamos a calcular en esta primera la diferencia entre el valor de la variable y la media. Lo deja fijo ahí. Está bien. Esta es la diferencia entre el valor de la variable y la esperanza. Ahora vamos a tomar este valor y lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, hacemos esto por esto. Elevamos al cuadrado. Esto lo podríamos hacer todo en una sola columna. Lo estoy haciendo así para tratar de que les sea un poquito más claro. Y después lo que vamos a hacer es tomar esta columna, que ya son las diferencias respecto a la media al cuadrado, y multiplicarlo por la probabilidad. Usamos acá la función de probabilidad. Y el sumatorio nos da igual el valor de la varianza. También podríamos haber aplicado la fórmula simplificada de la varianza. La podríamos haber calculado. Tengan en cuenta también que en el parcial por ahí les damos algunos datos parecidos a estos y tienen que aplicar la fórmula según los datos que tengan. Entonces, por ejemplo, pueden tener que calcular la varianza con esta fórmula. La esperanza de la variable elevada al cuadrado menos la esperanza de la variable al cuadrado.
Entonces acá, en esta otra tabla, vamos a calcular la fórmula simplificada. Acá copio la función de probabilidad. Y también voy a copiar esto que nos da la media, la esperanza, perdón. Y acá vamos a calcular los valores de la variable elevados al cuadrado. Profe, una consulta. ¿La esperanza sería como la media que tanto le repite por ahí que se confunde? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de variables aleatorias nos referimos a la esperanza, pero la fórmula, digamos, de cálculo Es la misma. es la misma, claro. Claro. Gracias. Tomamos acá entonces los valores de la variable al cuadrado. Y acá tomamos los valores de la variable al cuadrado por la probabilidad. Entonces, para calcular por fórmula simplificada, tenemos que tomar la esperanza de la variable al cuadrado, que es este 43, que está acá. Esta es la esperanza de la variable al cuadrado. Elevamos la variable al cuadrado, lo multiplicamos por la probabilidad, el sumatorio nos da 43. Menos la esperanza al cuadrado. Vamos a poner potencia de esperanza de x al cuadrado. Y ahí encontramos el mismo valor de la varianza que habíamos encontrado antes por el otro método de cálculo. Bien. Después nos pide... Profe, o sea, en el sí. cálculo rápido elevo primero los x sub i al cuadrado y lo multiplico cada uno por su probabilidad. Sí. Sí, eso para calcular la esperanza de x al cuadrado. Elevás al cuadrado cada uno de los valores de la variable, lo multiplicás por la probabilidad correspondiente y la sumatoria de todo eso es el primer término de la fórmula simplificada. Claro, y después la esperanza, bien. Exactamente, la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de la variable x, eso elevado al cuadrado. O sea, esta esperanza elevada al cuadrado. Es el segundo término. Si quieren lo podemos dejar expresado así. Igual a, sería 43. Igual a 43 menos, sería 6,3529 elevado al cuadrado. Bien. Acá ya lo calculé. Otras medidas que nos pide es la desviación estándar y el coeficiente de variación. Acá para calcular la desviación estándar directamente tomamos la raíz de cualquiera de los cálculos de la varianza que hicimos. Y para calcular el coeficiente de variación, hacemos la desviación estándar. Acabamos de calcular sobre la esperanza. Y esto, recordemos que hay que multiplicarlo por 100 para que esté en términos porcentuales. Entonces ese es el coeficiente de variación, 25,58%.
Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Se viene entendiendo bien? Sí. Bueno, me alegro. Últimos 2 puntos. Acá podemos también aplicar las propiedades que aprendimos en la unidad 2 de media y varianza. Y el punto E nos dice cuantificar cuál sería el efecto sobre la variabilidad absoluta ante una disminución de 1 en los valores de X. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a ver cuál es la variable X', la nueva variable X que vamos a trabajar, va a ser igual a la variable X menos 1. Entonces, para ver la variabilidad absoluta, tomamos la varianza, y la varianza de X', la nueva variable X', va a ser igual a la varianza de X menos 1, y si tomamos o hacemos uso de las propiedades de la varianza de una constante más una variable es igual a la varianza de la variable. Entonces, acá nos quedaría que la varianza de X menos 1 va a ser igual a la varianza de X, ¿cierto? No se modifica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Recuerden que si sumamos o restamos una constante a la variable X, lo que va a pasar es que en la distribución la media se va a desplazar, pero la variabilidad queda igual. Entonces, la varianza va a seguir siendo la misma. Y ahora supongamos que tenemos un nuevo valor esperado ante un aumento del 5% en los valores de X. Bueno, acá nuestra nueva variable X' va a ser igual a la variable anterior X más un aumento de 5% más 0,05 por X. Esto es lo mismo que expresar nuestra nueva variable X' como 1,05 por la variable X. Y entonces busquemos cuál es la nueva esperanza, el nuevo valor esperado de X', es decir, la esperanza de 1,05 por X. Esta va a ser igual a... ¿igual a qué? Aplicando la propiedad que nos quedaría. 1,05 por la esperanza. Al cuadrado. 1,05 al cuadrado. ¿El cuadrado? Es la constante por la esperanza. Es la constante por la esperanza. Aquí está No la iría propiedad. Al cuadrado. O sea, 1,05 No iría la esperanza anterior. por la esperanza de X, claro, exactamente. Acá está la propiedad, la esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. Entonces sería, la constante es 1,05 por la esperanza de X. Y esto sería 1,05 y la esperanza de X la habíamos calculado acá por esto.
En el caso de si fuera la varianza de la nueva variable, los que nos está pidiendo, ahí sí tendríamos que, ¿qué pasaría ahí con la constante? Si es la varianza de una constante, la varianza de una constante. Al cuadrado. ¿Cómo? No te escuché. La constante al cuadrado por la varianza. Claro, la propiedad sería C por X, varianza de una constante por la variable. Esto sería C elevado al cuadrado por la varianza de la variable. Así, ¿está bien? ¿Se comprende? No se confunden el caso de la esperanza con la varianza en elevar al cuadrado. Y acá si tuviéramos la otra propiedad de C más, ¿cómo estaría acá? La esperanza de una constante más una variable, ¿qué sería? ¿Se recuerdan? La constante más la esperanza. La constante más la esperanza. Ahí está, ahí están las otras dos propiedades. Para que las tengan en cuenta. Esta es la que usamos en el problema, son estas. Las otras se las anoté para recordar. Bueno, y ahí termina el ejercicio de variable aleatoria.